Mónica Rivero, jubilada docente, profesora de letras, y dediqué toda mi carrera docente a la educación de adultos. Este marco de la educación de adultos, que empezó en el año 74, y la provincia de Santa Fe fue la experiencia más consolidada porque fue un proyecto político del peronismo que construyó una línea educativa dedicada para adultos. Yo, sin saber nada de educación popular, me di cuenta después de que tenía un enfoque ligado a la educación popular y era como un espacio educativo nuevo, y en los espacios de formación docente nunca se hablaba de la educación para adultos. Entonces, la práctica docente, digamos, era un traslado de la que se hacía en las escuelas secundarias para adolescentes para los adultos. Bueno, entonces empezamos, también tuvo algo que fue muy interesante, que los que se sumaban a esa experiencia, que era del gobierno de la provincia, eran docentes que no tuvieran trabajo, que no tuvieran horas cátedras. Por lo cual entró una camada de docentes muy jóvenes, algunos recién recibidos. Yo hacía 6-7 meses que me había recibido y hacía reemplazos en la escuela, pero no tenía así continuidad. Y eso hizo que surgiera como una necesidad de nuclearnos para ver cómo le dábamos forma a esta práctica nueva en la provincia. Yo había estado en alfabetización ya antes, pero esta era a nivel medio, ¿vale? A nivel medio. Y bueno, empezamos, mirá, con Alba, que ella estaba en un centro de alfabetización en la Escuela Paso, yo estaba en el EMPA de la Escuela de Belgrano, y empezamos a formar como un grupo de directores para una autocapacitación. Y bueno, ese grupo se fue haciendo cada vez más grande. Ya salíamos a algunos pueblos a formarnos, que fue una autocapacitación, ya te digo, sí, pero todo lo que había de literatura referida a la educación de adultos era o extranjera, no había bibliografía. Así que se fue construyendo como una praxis ahí de esa experiencia. Y bueno, y en ese tránsito de capacitación se acerca gente de acción educativa, que fue Mirta Bustici, y nos ofrece hacer una capacitación conjunta, entre la que nosotros ya veníamos haciendo con las escuelas para adultos, pero ya con una perspectiva más de la educación popular. Y ahí empecé a encontrar que muchas de nuestras miradas de la educación de adultos y nuestro abordaje que estábamos intentando hacer de la educación de adultos tenía que ver con la educación popular, porque en aquel momento lo único que había era algo de Paulo Freire. No había mucha discusión, te estoy hablando la experiencia empezó en el 74, atravesó todo el proceso que fue muy dramático, y el inicio de la democracia, y ahí es cuando me pongo en contacto con la acción educativa, y bueno, estuve como 25 años ahí, la transité en diferentes espacios, por eso recordé algunos libros que fueron de coautoría. Fue una experiencia,
un tránsito. Siempre dije que fui una privilegiada de haber podido transitar y ponerme en contacto con la acción educativa por los temas que me abrió, las miradas nuevas, es decir, ver lo mismo pero con otros ojos, entender que lo educativo es un cohecho, que no hay, que todos enseñamos y aprendemos, la complejidad, que no hay una sola mirada, la diversidad. Bueno, y en mi formación universitaria jamás hubo nada de perspectiva de género, pero también eso me transformó mi formación universitaria, porque empecé a ver la literatura desde otro lugar también. Me pude poner en contacto con otras aristas de la literatura que no... inclusive yo tenía horas de cátedra en el EMPA, toda mi perspectiva era... Tanto no se hablaba en aquel momento, pero del feminismo, porque en la literatura el rol de las mujeres, ahora no, pero en aquella época estaba muy tapado. Es decir, vos tomabas, es decir, yo en mi formación universitaria, no sé, Sor Juana Inés de la Cruz, habrá sido, ¿no? Entonces me permitió eso, es decir, incorporarlo en una mirada más compleja como un proceso educativo donde en todos los ámbitos estás enseñando y aprendiendo, y con todos los actores y con todas las actrices. Y eso, siempre digo, si no hubiera transitado por ahí o por algo similar, no me hubiera puesto en contacto con eso. Y en cuestionarme, en revisar, en producir escritura. Yo actualmente produzco escritura. Siempre digo a las chicas, bueno, le voy a alcanzar algunos borradores, pero ahora estoy trabajando. Nosotros trabajamos mucho en acciones educativas, un poco la romantización de la maternidad. Y yo a partir de vivencias personales estoy trabajando un poco la desidealización de los hijos. Es decir, así como hay una imagen social, ahora un poco menos, pero no, en la vida cotidiana todavía existe. Así de la madre que siempre tiene que ser buena, conciliadoras, etcétera. No puede haber una madre mala, rebelde, etcétera. Sobre todo las madres tendemos a ver en nuestros hijos también una idealización, que es más un proyecto de... Bueno, busqué para ver si había escritura sobre eso, no hay mucho. Yo lo encontré, no quiero decir que no haya. Yo cuando busco hago búsqueda en Latinoamérica, porque si hay algo europeo ya aprendimos en aquel momento en la educación de adultos que todo lo que había, la mayoría de lo que había escrito sobre educación de adultos era de Alemania y no nos servía para nada. Sí. Entonces cuando hago estas búsquedas las hago más en países latinoamericanos para ver si es un tema. Así que eso también como una necesidad inclusive de mis propias vida personal, digamos. Es decir, tengo así como una necesidad de hacer una reflexión y ponerlo en palabras y de releerlo y de... Genial.
Mirá, estamos en un momento muy difícil y en un contexto particular Argentina, pero creo que global, por lo cual el desafío es grande. Y yo creo que tiene varios desafíos la acción educativa o las instituciones de este tipo, que es ponerse en diálogo con la tecnología. Mirá, yo fui muchos años directora de una escuela para adultos, ya te digo, siempre trabajé con adultos, en espacios formales y no formales. Y cuando aparecieron los celulares fue una lucha feroz, porque bueno, prohibí los celulares, que los celulares no entraran en la escuela. Y en la escuela la profesora de filosofía era una compañera de acción educativa, trabajábamos las dos en acción educativa. Y ella empezó a usar el celular como una herramienta pedagógica. Le dijo, bueno, a ver, ¿quién tiene celular? Por supuesto, levantaban la mano, todos tenían celulares. Nosotros los profesores, muy pocos teníamos, ellos tenían todo. Y bueno, me parece que eso, los nuevos lenguajes que hay, las nuevas subjetividades que hay, que a veces las criticamos, yo creo que porque no las entendemos. Puede haber yo me cuestiono mucho la cuestión generacional, hay evidentemente una cuestión generacional, pero también hay una resistencia a ponerse en diálogo con eso, creo. Así que me parece que se necesitan espacios como estos donde uno pueda reflexionar, en donde uno pueda establecer estrategias, generar empatía, mirar al otro o a la otra como un par de la cual yo puedo aprender y yo también le puedo entregar cosas que aprendí, valorar mucho la praxis, no vivir la práctica loca, ni la teoría loca, las dos cosas, cuando se transforman en absoluto, no sirven. Poner en diálogo eso. Y yo siempre digo, que la educación popular es como una actitud de vida, digamos. Una vez que uno no es el taller que yo hago de educación popular. Eso también forma parte de. Pero esa idea, yo me acuerdo cuando yo empecé, Mirta Bustiche siempre nos decía lo mismo, sentarse en ronda no quiere decir que estemos haciendo educación popular. Y yo creo que es eso, es decir, yo creo que dejar de mirar la espalda del otro, como en la escuela, que vos tenés, en lugar de ver un otro, ves una espalda y una nuca, cuesta mucho hacer el círculo. Hacer el círculo no quiere decir que vos estés haciendo una transformación. Creo que es una materia viva, hay mucha producción teórica nueva, eso es importante, más allá de los mitos, ¿no? O de los hitos que hay en la educación popular. Tuve la suerte de conocer a muchos. ¿Viste esos encuentros en donde vos aprendés por estar sentada al lado nomás? Y bueno, yo creo que el desafío es eso, es decir, en las propuestas, prepararse para estos contextos complejos, porque son globales y son de largo alcance. Entonces,
el desafío de sumar a gente joven, eso siempre fue un desafío de estas instituciones y una debilidad también, ¿no? Pero bueno, ahora por suerte se suma más. Bueno, yo también cuando me sumé era joven, pero yo creo que el desafío es eso, la alerta, lectura crítica del contexto, reconocer los nuevos sujetos que están surgiendo, con los cuales convivimos, entrar en diálogo con esos nuevos sujetos, que yo me acuerdo que en una época eran los ni estudia ni... Bueno, eso también fue un desafío, cómo te ponías en diálogo con esos sujetos. Y ahora hay otros nuevos sujetos, que hay que reconocerlos y que hay que poner en diálogo con las praxis, y me parece también eso, no ser mezquino con lo que uno pueda dar, pero tampoco cerrarse a lo que pueda recibir. Bueno.